polémica, debate, voces diversas, voces críticas, análisis, perspectivas. Voces y política. Voces y política, polémica, debate, análisis, voces diversas y críticas, todos los miércoles a las 5 de la tarde. Una producción de la Escuela de Ciencias Políticas y el programa Kioscos Socioambientales. Buenas tardes. Al ser las 5 de la tarde de este día 3 de marzo, les damos la más cordial bienvenida al programa Voces y Política, iniciando mes de marzo. Estamos desde la 96.7 FM en Radio Universidad de Costa Rica. De parte del programa de Kioscos Socioambientales y de la Escuela de Ciencias Políticas, como los últimos miércoles, les saludan Mauricio Álvarez y Fernando Celedón. Le damos un saludo a Mauricio, que hoy se encuentra acompañándonos desde algún lugar de la vertiente del Atlántico, del Caribe. El Caribe. Y les invitamos a quedarse en sintonía hasta las 6 de la tarde. Hoy el tema es proyecto de ley de empleo público, autonomía universitaria y Fondo Monetario Internacional. Vamos a decir que la legislación laboral de Costa Rica, desde la década de los años 40 del siglo XX, venía apilando una serie de derechos para la clase trabajadora, pública y privada, que como un solo grupo de personas gozaba de protecciones mínimas y universales para aportar al proceso productivo con dignidad y evitar los embates del mercado y desmanes de los sectores patronales. Como se sabe, en los años 70 del siglo XX, la seguridad social alcanza la cobertura universal, pero al mismo tiempo la organización sindical, acordémonos que la organización sindical es un derecho humano, en el sector privado nunca llegó a establecerse fehacientemente. No se trata de hacer aquí una apología de la clase trabajadora en general y sus derechos, pero ese avance en el reconocimiento de estos derechos se empieza a interrumpir desde la aplicación de los programas de ajuste estructural y el impulso del modelo aperturista. Hoy los derechos laborales han sido redefinidos por las élites empresariales y sus operadores políticos en la Asamblea Legislativa como privilegios que hay que eliminar a esa clase trabajadora bajo el pretexto de la reducción del gasto público, la reducción de las instituciones públicas y el déficit fiscal. Leyes como el Código Procesal Laboral, admitimos que fue un avance sustancial, aunque limitado. Ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, la famosa ley de la reforma fiscal, que, como sabemos, si se revisa, es una ley que en la mayoría de sus artículos propone reformas al empleo público ya desde ese momento. La ley que prohíbe las huelgas en los llamados servicios estratégicos, y hoy la ley de empleo público vienen impactando el conjunto de los derechos laborales de los y las costarricenses. Al mismo tiempo, una tensión entre las instituciones de la autonomía universitaria y la del equilibrio presupuestario discutido en la jurisdicción de la Sala Constitucional vía recursos de inconstitucionalidad, de alguna manera han puesto en enfrentamiento estas dos nociones constitucionales y se han utilizado para determinar la vulneración de uno de los valores modernos de la democracia, como es la autonomía universitaria y la autonomía en general de las instituciones públicas, que en la Carta Magna se consagra como un mecanismo para alejar de las influencias partidarias la toma de decisiones respecto a la entrega y calidad de los servicios que se prestan. El panorama de la normativa laboral hoy está complicado y la introducción de un nuevo órgano regulador de carácter fiscalista y político, como lo plantea la Ley de Empleo Público para el Mideplan, pretende limitar aún más el avance de los derechos laborales de la clase trabajadora costarricense.
En general, se puede revisar, ajustar y modernizar la legislación laboral, sobre todo volverla más equitativa y con criterio de justicia social, pero no se está de acuerdo en que se use como mecanismo disciplinador de los sectores económicos que impulsan un modelo de Estado concentrador de la riqueza en pocas manos, cuya responsabilidad en el porcentaje del déficit fiscal vía evasión y elusión es cuando más contundente que la que se le pretende endilgar a la inversión del Estado Social de Derecho. Para analizar el panorama reformista, laboral, que se está desarrollando en la Asamblea Legislativa en el país, vamos a volver a contar con las voces de Patricia Mora, diputada en el periodo 2014-2018, ministra de la Condición de la Mujer entre los años 2018 y 2020, socióloga y profesora universitaria. Y de nuevo, Patri, un gusto que estés aquí en Voces y Política. Gracias, Fernando. Gracias, Mauricio. Hola, Laura. Y buenas tardes a todos quienes nos escuchan. Y Laura Martínez, que ya está aquí con nosotros, directora del Semanario Universidad, periodista y profesora universitaria. Qué dicha, Laura, que entraste justo a tiempo. Ahí, Ya, micrófono, nada más, sí, ahora sí. Sí, perdón. Sí, sí, entramos a tiempo. Gracias por la convocatoria. Saludos a Patricia, a vos, por supuesto, Fernando, y a Mauricio, que ahí está presto y con vegetación de fondo. Qué bonito, un árbol. Exacto. Gracias. Vamos a recordarles a nuestros radioescuchas que pueden hacer comentarios, preguntas a este programa llamando al 2234-2233. Y también les invitamos a visitar el perfil de Facebook, programa Voces y Política, y a seguirnos por Instagram como Voces y Política. Mauri, arrancamos con el primer bloque. Así es. Bueno, agradeciéndoles que nos vuelvan a acompañar, ¿verdad? Que se autoconvocaron al programa y nosotros con mucho gusto, ¿verdad? Muy orgullosos de que ocupen nuestro programa, ¿verdad? Que bueno, que es un programa, además que es un proyecto conjunto entre la Escuela de Ciencias Políticas y el programa Kioscos Socioambientales, ¿verdad? Que además es un programa de muy vieja data. Y bueno, como para entrar en materia, después de ese editorial que recorre desde la historia, ¿verdad? Pareciera que la historia está sumamente devaluada, que la realidad ahorita es constante y sonante y tiene que ver con puntos más y puntos menos del PIB, ¿verdad? Y cualquier cosa que sea profunda, ¿verdad? Que implique antecedentes, que implique lucha social, en este momento está sumamente devaluada. Entonces, en ese sentido, ¿cuál sería la primera valoración en general del tema de los derechos laborales, ¿verdad? Porque se ha hablado mucho del tema de la autonomía en estas semanas, ¿verdad? Editoriales y propaganda, yo diría que goebbeliana, porque no me queda otro calificativo, ¿verdad? Que cuando veo esos editoriales y esos titulares se me para el pelo, ¿verdad? De la falta de objetividad y de cómo se pierden las formas, ¿verdad? Cuando llega la lucha de clases así más clásica, estos temas. Entonces, ¿cuál sería esa primera como valoración, verdad? Alguna de las dos que arranque. Yo solo haría me iría un poco más atrás de donde empezó Fernando, porque también eso que tenemos 100 años de tener como una conquista, eso está en serio riesgo con el proyecto de ley de flexibilización. Es decir, hace 100 años, 101 años, aquí yo tuve un abuelo que me narraba que había participado como artesano, era carpintero o algo, que había participado en los movimientos de huelga para conquistar las 8 horas laborales. Correcto. Y hoy eso que es
que además tiene ese peso, es decir, hay tratados escritos, teóricos, sobre lo que significa la conquista de 8 horas para los sectores trabajadores. Eso también está en grave riesgo. Es decir, que como Mauricio hablaba de la historia, efectivamente, pues la gran reforma social de los 40 nos situó como país pequeño, pero muy pretencioso, entre los países con una legislación laboral robusta. Esa legislación efectivamente y esas conquistas vienen sufriendo retrocesos graves. Yo creería que lo que tiene que ver con la regulación de las huelgas es muy grave. Creería también que este proyecto de flexibilización, que lo analizamos hasta el hartazgo desde el INAMU, mandando criterios técnicos de cómo afectará a las mujeres, de qué es lo que sucede con la vida familiar, con la vida privada de cada una y cada uno de ellos. Me parece efectivamente que el panorama ese que pintás, Fernando, es enormemente grave y triste. Te das cuenta, nos hemos llenado la boca, las ticas y los ticos, diciendo, no, es que en este país hay un código de trabajo y efectivamente no se avanzó tanto en lo de las huelgas. Recuerdo de personas que estuvieron involucradas con la redacción del Código de Trabajo y cuando vino la reforma procesal laboral, pensar, bueno, pero ahora estamos avanzando. Y démonos cuenta de que hay claramente una arremetida muy tramposa, porque ahora la pelea es entre empleados públicos y empleados y asalariados del sector privado. Correcto. Pareciera que la obsesión es llevarnos a las y a los funcionarios públicos a las condiciones laborales de las fincas de monocultivo de nuestro país. Correcto. O sea que de alguna forma se están tomando muy en serio lo del bicentenario y nos quieren devolver al minuto 1. Tal vez, ¿verdad? No sé, Laura. Es cierto lo que estás diciendo, Mauricio. Bueno, Patricia, y esa introducción muy bien resumida como politólogo historiador que es Fernando, ¿verdad? Es que esto vino después de la reforma fiscal. Los gremios lo han visto como una, como lo decía, como una vendetta a raíz de esa huelga que sí fue larga, quizá una de las más largas. Yo no sé si sería la más larga, porque vieran que a mí me tocó cubrir una huelga larguísima, 2 huelgas larguísimas. La de los pilotos del AXA, no sé si Patricia se acordará, vos, Fernando, una huelga larguísima, pero larguísima, sí, en el 92. Y la de los peritos de Hacienda, duró 3 meses, esa huelga también, larguísima. Sí. Pero sí fue tan larga como esas, o esas tan largas como esta. Y todo lo que se ha reformado y la enorme expectativa, como decía Patricia, que se generó con la reforma procesal laboral, creo que estabas como diputada en ese momento, se logra un acuerdo, una enorme expectativa del avance en lo que podía ser la negociación colectiva, y hoy el tema de la negociación colectiva es exactamente el que está en juego en la Ley de Empleo Público. Es la negociación colectiva. Que la gente dice que son solo las convenciones, es la posibilidad de que haya una negociación, ¿verdad? Entre un grupo de trabajadores, ni siquiera que sea un sindicato, un grupo de trabajadores que se reúna y establezca una serie de demandas para mejorar su condición laboral. Nosotros estamos pidiendo estudios a distintas instancias para ver qué es lo que ha pasado con los salarios en estos últimos años, qué es lo que ha pasado con los salarios del sector privado, qué es lo que ha pasado con los salarios del sector público, porque por ahí se encuentran informaciones que hablan del salario de alguien en la municipalidad de Talamanca y el salario de otro allá en la otra municipalidad. Pero voy a recordar y voy a retrotraerme a la entrevista que hoy hay a propósito
del tema del proyecto de empleo público, que pareciera que es ya como el cierre de esta serie de reformas que se hicieron, a lo de la huelga, como bien citabas, Fernando, vamos a ver, fue huelga, sí, básicamente. Bueno, y la reforma fiscal, La reforma Laura, que no sé, el 40% o más de los artículos de la reforma fiscal tienen que ver con empleo público, no necesariamente tienen que ver con impuestos, ¿verdad? Exacto. Finalmente con el salario, ¿verdad? Exacto. Y bueno, Fernando Cruz, a propósito de todos los análisis de ustedes hacia la historia, dice, que nos llevan a la historia, dice algo muy sabio, y es que el proyecto de empleo público pone en duda la constituyente del 49. Y dice algo más sabio todavía, don Fernando, que cuando se hizo la Constitución, básicamente ahí lo que estaba en juego era él le llama una atomización, un diseño atomizado que distribuyó las cargas no solo en 3 poderes, ¿verdad? En 3 poderes, que es el legislativo, el ejecutivo y el judicial, sino que distribuyó esas cargas con las autonomías, la municipal, la de las universidades y la de otras instituciones. ¿Para qué? Dice él, para evitar la concentración y las corruptelas pasadas, para evitar esa posibilidad de que se convierta en un botín político, así de simple, el nombramiento de los maestros, el nombramiento de los trabajadores de la salud o las trabajadoras de la salud y de los mismos empleados judiciales. Nuevamente, la posibilidad de negociaciones colectivas queda negada cuando también se habla en la ley de empleo público de que no se va a hablar, por lo menos en convenciones colectivas, ni de aumentos salariales, ni de contratación de nuevo personal, eso generando toda una afectación terrible a lo que van a ser los servicios públicos. Es decir, hoy Fernando Cruz dice en esta entrevista cómo va a tener tremenda tarea la Sala Constitucional, dice así, para determinar si esta reorganización de poderes que está planteando la ley de empleo público, que originalmente era sobre el tema de los salarios y se empezó a meter en todo lo demás, se empezó a hacer ese poder concentrador, la sala le va a tocar responder si esa reorganización de poderes que está haciendo la ley de empleo público va a mantener el equilibrio, dice, razonable de frenos y contrapesos para evitar la concentración en la administración. Sí, es que yo creo, y perdón que interrumpa, sí, es adelante. Que creo que nos han puesto, hay un empeño en hacerle creer a la ciudadanía costarricense de que ese proyecto de ley de empleo público con lo que tiene que ver es con los salarios, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos en nuestras manos el periódico La Nación de hoy en papel y está dedicado a cómo ayer se volvieron a respetar los feudos. Pero es que no es cierto que ese proyecto de empleo público tenga el centro ahí en lo de los salarios. Eso no es cierto. Este proyecto realmente apunta a intervenir la gestión digamos, de la institucionalidad pública, claro, que va más allá, te das cuenta. Es que proyectos sobre la regulación de lo que pueden llamarse, porque los hay, es que por lo menos yo no estoy negando ni la existencia de salarios altísimos e inexplicables en el sector público, y más que inexplicables, más bien, podrían ser explicables, inaguantables para una economía como la nuestra. No lo estoy negando, ni estoy negando la necesidad de aspirar a la excelencia y a la eficiencia del funcionariado público. Nosotras y nosotros somos pagados con el dinero que pagan las mujeres en la yuquera en Guapiles, ¿verdad? Es decir, yo tengo que dar cuenta, ese es mi criterio, hay voces en contra, yo tendría que dar cuenta, ojalá diariamente, qué es lo que yo hago, pero se conoce,
A ver, sabemos que falta regulación en ese sentido. ¿Qué pasa? Que entonces se construye, en primer lugar, en el imaginario de nuestra ciudadanía, existe el empleado público, un vago, choricero. Lo raro es que no se dan cuenta que las personas de la TAP que llega a su casa a vacunar al anciano o al bebé es funcionario o funcionario Claro. público. Date cuenta que hay sí, una separación, una ignorancia. Yo no sé, el señor del taxi o el señor que vende chayotes y aguacates aquí por la casa, ¿quiénes cree él que son los empleados públicos? ¿Te das cuenta? Claro. Entonces, creo que las fuerzas progresistas de este país tenemos la obligación de aclarar. Vean, señoras y señores, aquí no solo se está hablando de salarios, no es una defensa de altos salarios, que ya nos dimos cuenta que era el 0.8 tal y no lo que se dijo. Es que las autonomías y la división de poderes está en juego en este proyecto. En lo que Laura nos cuenta de que don Fernando Cruz apunta. Claro, es verdad, es que se está apuntando al corazón del sistema democrático costarricense. ¿Te das cuenta? Exactamente. Es eso. Exactamente. Sí. Y es lo que dice don Fernando, lo que vos acabas de resumir. Patricia dice, me parece que es muy probable que los 38 votos estén, dice, para el proyecto de ley de empleo público. Dice, porque se ha creado un ambiente. Y claro, yo aprovecho ahí para que la gente busque el semanario de la universidad, pero no importa, voy a reproducirlo, en el sentido de que hay una necesidad, dice, se ha creado un ambiente de opinión muy fuerte en el sentido de que hay una necesidad de tener un control total sobre todo el tema salarial. Ajá, pero queda la otra dimensión. Claro. Ajá, el tema de la independencia de poderes. El tema de que él le dice, se atomizó el poder para evitar que todo estuviera concentrado en el Ejecutivo. Exactamente, Bueno, es concentrador. Claro. Y el peligro que eso significa, porque alguien podría decir, ajá, y qué bueno que controlan todo. No, es que qué torta, porque la buena maestra de la comunidad que llegó a revolucionar las maneras en cómo se enseña, o el director o directora, en una escuela unidocente, que la comunidad quedó, recibe el beneplácito de la comunidad y que quiere que se quede comprometida, bueno, puede ser que ya no la nombren más, porque como va a ser esto manejado desde esa gran comisión de Mideplan o del Servicio Civil, no obedece ella, o con sus planteamientos tal vez críticos o su nueva forma de impartir la educación, no obedece a lo que le sirve al Poder Ejecutivo. Y entonces esa maestra, es lo que decías muy bien, Patricia, se la vamos a quitar a esa comunidad. Y chao, adiós la maestra buena o el director o la directora buena de esa unidocente, porque ella o él son trabajadores públicos y van a quedar, ese es el problema, y esa es la manera en que tenemos que trabajar, van a quedar manejados de una manera absolutamente política, como botín político. Vea que el magistrado Cruz dice, el magistrado de la Sala Constitucional dice, la rectoría del empleo en manos del Mideplan o del Servicio Civil sería una influencia, estamos hablando ahora del ámbito de los jueces, vean ustedes, Sí, correcto. influencia oficializada en procesos judiciales. Porque serán los que van a evaluar y calificar a los jueces, pero a los fiscales que investiguen un caso como el que se está llevando ahora sobre la UPAD, o cualquier otro, o el del cemento, o el que sea, ¿verdad? O el de compensación social, o el de FODESAB, o el de los incentivos turísticos, lo que haya pasado a lo largo de la historia, o el uso de los fondos del Fondo Nacional de Emergencia para la trocha. Es de alguna forma volver a lo que había antes, ¿verdad? Que llegaba Figueres y todos los empleados públicos que tenía el anterior se iban, y ahora viene Figueres y trae su gente y bueno, a mí lo que me parece también, creo que en el semanario venía hoy, lo leí, no me acuerdo bien la nota, pero era acerca de el perfil de los rectores, ¿verdad? Y de los miembros de consejos universitarios y autoridades y cosas que uno diría, o sea, ya yo sé que yo nunca voy a estar de fijo en ninguna de esas instancias, ¿verdad? Si pasa la ley,
De fijo que me rapidito me buscan un proceso con tantos enemigos que se ha hecho Ese es el uno riesgo. a lo largo de la vida, ¿verdad? Y realmente es grave, porque es precarizar muchísimo más lo que ya de por sí está de alguna forma precarizado, ¿verdad? Porque parece que esos son derechos de lujo, ¿verdad? Que lo que quieren es equiparar es, en un momento donde hay el mayor desempleo desde hace muchas décadas, hablarle de la gente de salarios altos, pues es algo efectivo, es goebbeliano, es decir, o sea, mientras yo no tengo trabajo, hay uno que gana 5, 10, 15, 20. En realidad, la gente está muy frustrada. La gente está muy frustrada, con mucha razón. Y hablarle de eso resulta ser un cóctel. Yo tampoco dudo que tengan 38 hasta 60 diputados pueden conseguir, no sé de dónde, de los de la Isla del Coco, y habrán otros diputados por ahí, que sobrarán para votar, pero sí lo que me parece realmente es hasta qué punto, y quiero como dar un giro, digamos, de las conversaciones que que hemos tenido en este programa, en el sentido de qué nivel de legitimidad o hasta dónde quieren romper de alguna forma el equilibrio histórico, el equilibrio de poderes, el equilibrio de la legalidad, el equilibrio de la legitimidad, el equilibrio que ha, digamos, caracterizado este país de pesos y contrapesos para que esto no se vaya, digamos, por el guindo, ¿verdad? De alguna forma llega un punto cuando uno ve la Asamblea Legislativa aprobando lo que sea, ¿verdad? Aprobando que no haya más plazas en educación y después teniéndolas que echar porque lo importante es recortar y recortar, no importa las consecuencias que eso tenga. De alguna forma llega un punto de inflexión donde uno dice, ¿qué decisión? Estas decisiones pueden ser legales, ¿verdad? Pueden ser dentro del orden aparente, orden constitucional, pero llega un punto en que se están deslegitimando a sí mismo todas las instituciones, o sea, se está como minando el acuerdo social, o sea, yo no sé hasta qué punto están apostando estos mismos sectores a romper todo este orden constitucional, a hacer realmente, a legislar para el caos y no legislar para el bien común y para el orden o para un orden más justo, ¿verdad? Yo no sé de algún modo si hay una apuesta tácita a romperlo todo, ¿verdad? Y aprovechar la pandemia, aprovechar el estado de excepción que se ha generado para legislar de manera casi que de excepción, ¿verdad? Como si estuviéramos en un régimen realmente donde se legisla por emergencia y no se legisla casi que, digamos, un régimen de excepción autoritario, ¿verdad? Nada más para agregar antes de que Patricia intervenga a esto que está diciendo Mauricio, y sin el ánimo de diluir, digamos, que yo tampoco, al igual que Patricia, tengo ningún problema y creo que todos los que estamos aquí de revisar los pluses salariales, es decir, lo que, digamos, se podría determinar consensualmente que puede ser un abuso o una cosa que cuesta mucho manejar. Pero yo le agregaría eso de Mauricio, la cara de la otra cara de esta moneda, que es la precarización del trabajo en el sector privado, el no respeto a salarios mínimos, porque no es ni siquiera equiparar salarios entre lo público y lo privado. O sea, es que en el sector privado y en algunas empresas importantes hay respeto, digamos, hacia normas básicas de derechos laborales. Eso por un lado. Entonces, no se discute el tema, digamos, y con la pandemia me parece que hay un aprovechamiento de la coyuntura pandémica para profundizar aún más el tema de la precarización bajo la justificación de la caída, digamos, sobre todo comercial.
en ningún momento se discutió ningún tipo de rescate desde el sector público, desde el gasto público, de empresas, etcétera. Bueno, pero bueno, nada más pongo ese punto porque esto no se dice nada. Y lo otro que quería agregar es un poco más que a mí a veces me vienen a la mente, sobre todo un expresidente que acusaba de que se le paraban en la escoba los mandos medios. Es decir, aquí también hay agendas ocultas que no se dicen claramente sobre las dificultades que tienen, comillas, dificultades que tienen las élites gobernantes para convivir, digamos, con las burocracias, con esto que decía Laura, con la negociación colectiva. Es decir, lo voy a replantear, el sesgo populista de estas medidas con carácter dictatorial, la verdad, autocrático, ¿verdad? O sea, amenazando incluso con reunir votos para derogar normas constitucionales, como blandiendo, ¿verdad? Una amenaza, eso retrata para mí el cuerpo entero en qué transición de modelo de gestión política estamos en este país. Y como digo yo, y lo dijimos en programas pasados, cuando estas leyes se aprueban, la pregunta es al otro día, ¿cuánto democrático más o menos amanece este país? ¿Verdad? Sabes, Fernando, para subirme sobre lo último que apuntabas o lo penúltimo que apuntabas, cuando hablabas de signos de autoritarismo, hace muy poco escuchaba una sesión de la Comisión de Gobierno y Administración en donde se estaba precisamente debatiendo la semana pasada sobre lo que tiene que ver con lo que se reformó, digamos, con lo que tiene que ver con la autonomía universitaria, que ayer de alguna manera pues hubo en ese sentido un poco de luz desde mi perspectiva, por dos razones. Una, porque me parece que si bien hay muchísimas otras cosas, esto de la autonomía universitaria era central. Y segundo, porque creo que puede retratarnos algunas fisuras, por pequeñas que sean, algunas fisuras en las fracciones parlamentarias, ¿verdad? Pero es que quería mencionarles un asunto que a mí me pareció terriblemente preocupante. El discurso en esa comisión del señor Chacón, que es el jefe de fracción de Liberación Nacional, era un discurso contra la autonomía universitaria. Aquí sí, ya sin ningún tipo de tapujo, aunque ayer vi que votó a favor de la moción que habían propuesto los rectores. Pero dijo una cosa, dijo, tenemos que reinventar a Costa Rica. Conste que yo no he militado en las filas que han considerado que esto ha sido un lecho de rosas. No, si yo he militado en la izquierda que más bien se ha excedido a ratos en el señalamiento de todo lo que se consideran lacras, abusos, corruptelas. Pero, ¿qué quiere reinventársela teniendo hace 24 horas el recordatorio de lo que sucede hoy, de lo que son los aires de los tiempos? Ahí está Bukele. Es reinventarse este pequeñísimo país donde no se puede, por supuesto, decir que el régimen ha sido autoritario ni lejanamente. ¿Qué es? A ver, ¿cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son los riesgos que tenemos enfrente? Si es que aquí en El Salvador se está gestando una cosa muy, muy, muy seria.
pues como existe en países enormes de Latinoamérica que ya, o en los Estados Unidos, quizás hasta la misma presencia del jerarca del imperio en el periodo de Trump ha abierto las posibilidades de hacer las cosas sin asco. Lo que antes parecía que había que tener algún tipo de decoro se ha perdido. Entonces, tenemos el reto de ver cómo dejar muy claro que sabemos de la necesidad de ordenar el sector público, de hacerlo más eficiente, de que hay una oposición a todo lo que pueda oler a abuso, equilibrar eso con lo que Laura, por ejemplo, mencionaba. Pero es que debilitar la negociación colectiva en cualquiera de sus formas, es más allá de atentar contra la constitución política, es violentar realmente lo que ha sido un pacto social en este país. Correcto. Lo que ha sido un pacto social. Esa fue la gran reforma social de los años 40, ¿verdad? Hay un riesgo que creo que hasta nos es difícil dimensionar. Esa es la sensación que yo tengo y que me la reafirmó el escuchar esa sesión. Había un desparpajo para hablar del asunto. Sí, ya no había vergüenza, y creo que es muy grave. Sí. Y hoy hubo una discusión en el chat de Liberación que trascendió también a la comisión, Patricia, Fernando y Mauricio, en torno a este tema y la posición de Carlos Ricardo Benavides, diputado de Liberación Nacional. Y nuevamente, la diputada Paola Vega plantea en la comisión, otra vez aquí el tema es que hay diputados que están en contra, ya no, es decir, que el tema de discusión de fondo no es la imposición o no del salario global, sino que están en contra de las autonomías, les molesta la autonomía. Esas fueron las frases tanto de José María Villalta, como en esa discusión con Fernando Chacón, como de Paola Vega ahora planteando lo que sucedió y que trascendió en el chat de Liberación Nacional por parte de Carlos Ricardo Benavides. Y es que, vean qué interesante, en esta información de universidad que planteaba también Mauricio, y a propósito de este enorme poder que tendría Mideplan y Servicio Civil, efectivamente, por la normativa que tiene, llegaría a decir cómo debe ser, ¿verdad? En particular, esto que vos citabas, Mauricio, en particular, cómo deben ser los miembros del Consejo Universitario, de la Rectoría y otras altas jerarquías, porque resulta que cuando se habla de las potestades de la Dirección de Servicio Civil en el artículo 17, ahí se establecen los perfiles de personas de alta dirección pública, los cuales afectarían a los puestos administrativos en las universidades, tales como rectorías, vicerrectorías, consejos universitarios y otros de alta jerarquía. Y ahí Villalta analiza que todas las indicaciones y directrices para adoptar los perfiles adecuados que pueden ocupar estas plazas ya no van a ser definidos por las oficinas de recursos humanos u otras instancias de este tipo en las universidades, sino que provenían de esos perfiles establecidos por Mideplan. Es un nivel de poder el que se está depositando en semejante instancia, es un nivel de poder, y lo decía Mauricio haciendo mofa, pero es cierto. Es decir, van a establecer los despidos, por ejemplo, la manera en que se despide en las universidades, el que se despide en las municipalidades, y entonces ahí es donde choca, tal vez eso la gente no lo ve, donde choca con la libertad de cátedra. Este docente que ha hablado en contra del Tratado de Libre Comercio, este Fernando Celedón que ha dicho estas cosas sobre la ley de empleo público o sobre la reforma fiscal. Bueno, lo vamos a evaluar, a nosotros nos corresponde evaluar. Sí, claro, es cuando vamos más allá de la materia salarial, que por cierto, además es importante decir que sí, es cierto, hay que evitar los abusos, y si los abusos son poniendo un tope, que el salario no sea superior al del presidente de la República, o que el salario no sea superior a 4 millones para los catedráticos, o a ese tope, yo creo que todos los consejos universitarios están de acuerdo en ponerlo. El CONAVE lo ha dicho que está de acuerdo en ponerlo. ¿Que por qué se ha tardado tanto? Sí, se ha tardado tanto, y eso ha sido un problema, lamentablemente un problema que hoy nos golpea en la cara, pero que efectivamente hay voluntad, hay que hacerlo. Pero sí quiero decir que
que aunque el tema salarial sea importante, Fernando Cruz también nos da algunas luces en esta entrevista y nos dice, los salarios no solo se fijan por una visión cuantitativa, se fijan también por temas de competitividad, de especialización, de experiencia, ¿verdad? Y ahora va a ser, todo esto va a estar en manos de la supervisión del servicio civil o de planificación, y ese va a ser un tema central también de discusión para la sala constitucional, ¿verdad? Va a ser un tema central, porque imagínate que, ya lo hemos dicho, ahora no solo se va a meter en los perfiles de cómo va a ser el próximo rector o la próxima rectora de la universidad, cómo deben de ser, sino que también se va a meter en cómo va a ser esa política salarial, pero que yo voy a definir directamente en todas estas instancias que tienen convenciones colectivas, en todas estas instancias que tienen algún tipo de negociación colectiva. No sé si la caja lo tiene convención o no tiene, creo que no tiene. Pero en donde se va a imposibilitar por una serie de normativas que ya se están conociendo, se va a imposibilitar cualquier propuesta que venga del lado laboral. Definitivamente, si es necesario que la universidad tenga para sus investigadores cierto rubro para atraerlos y que no se vayan a laborar a otras instituciones y que no se vayan a investigar sobre COVID en otro lado, en otros institutos privados o en otros países, bueno, esa necesidad de mantener a distintos investigadores prácticamente la va a perder la Universidad de Costa Rica y todas las universidades, la Universidad Nacional, todas la van a perder. Porque efectivamente las valoraciones que se hacen en estas instituciones son estas, no son solo cuantitativas, son en la calidad y necesidad de especialización que debe tener. Pero igual sucede en la Corte. Igual sucede en la Corte. Por supuesto que estamos en contra de que haya magistrados que tengan tales salarios. ¿Sí? Me parece que poner un tope en la Corte va a ser necesarísimo, que lo van a tener que, para ellos y que lo van a tener que resolver. Pero efectivamente, ¿cómo no avalamos y aplaudimos cuando tenemos magistrados de calidades indiscutibles y que son tan necesarios y que ojalá se mantengan en la sala constitucional para no decir nombres, ¿verdad? Para no decir nombres, y que son tan necesarios que estén allí fungiendo ese rol para defensa de la democracia finalmente. Entonces, bueno, a mí, cuando se elaboró esta nota y llegamos a esta conclusión de que hasta el perfil de los próximos rectores y rectoras lo va a definir esta ley, dije, bueno, esto sí es totalmente, esto sí que realmente roza por todo lado, por arriba y por abajo, con la Constitución. Y bueno, lo va a terminar resolviendo la Sala Constitucional, que ahí no sabemos cómo va a estar esos pesos y contrapesos. Sí, en ese sentido, yo pienso, cuando yo leí la nota también pensé en toda la discusión esta de la universidad corporativa, ¿verdad? Que ya de hecho muchos la sentimos, ¿verdad? Cuando tenemos posiciones de minoría dentro de la universidad, que no está mal, que es lo natural en una universidad, pero yo pensaba, digamos, esta discusión de la universidad corporativa, de que todas las universidades seamos con el TEC, yo me imaginaba los perfiles de lo que van a definir, o sea, si es que van a querer que la universidad la administren los administradores o los de dirección de empresas, etcétera, que les falta corporatividad a la universidad, agresividad, venta de servicios, etcétera. En realidad, pienso que aún así que las universidades tienen sus desequilibrios y no tienen la estructura perfecta, pero hemos logrado convivir, y ahí está el director, el director pasado de Ciencias Políticas, que tenía que convivir, bueno, que tuvo que convivir con gente de derecha, de liberación, con la gente de izquierda, del Frente Amplio, y todos en la misma escuela, que también y que, o sea, que había que convivir. Es un ejemplo de que en la universidad se convive las posiciones, digamos, más divergentes, si se quiere, y con cierto respeto. Pero cuando yo leía esa nota, yo decía, esto no va a ser posible en un modelo de universidad intervenida, porque realmente es un modelo
donde va a haber un tercero con criterios totalmente exógenos, ¿verdad? Que en realidad los puede ver totalmente administrativista, ¿verdad? Que es lo que uno a veces dice, bueno, hay autoridades que en realidad toman decisiones con una calculadora simplemente, pero en la argumentación y en el debate que permite la universidad, uno logra cambios alrededor de esas posiciones, ¿verdad? No, y a mí me preocupa la parte, ya me metí, pero la parte que esta figura que se llaman personas inelegibles. Sí. Y que son sancionados. Hoy estaba discutiéndose eso en la comisión también. ¿Y por qué lo sancionan, Laura? O sea, las categorías de por qué lo sancionan son... ¿Quién es inelegible? ¿Cuáles son los criterios para hacer? Y además son sancionados por 6 meses, no pueden ejercer. Un docente inelegible. ¿Cuál es un docente inelegible? El que dijo tales y tales, el que abordó tales y tales temas. Patricia Mora ha sido profesora de estudios generales por muchos años. Ya lo soy de nuevo, Laura. Bueno, nuevamente. Sí, yo en esa categoría inelegible pensé mucho en mí, la verdad. Y vamos a ver un poquito de historia nada más para que intervenga Patrick, que seguro quiere decir cosas. Si no me equivoco, hasta, digamos, la segunda administración de Oscar Arias, Mideplan era un ministerio totalmente cerrable para la misma clase política de este país, sin reconocimiento, digamos, de su papel precisamente en la planificación de las políticas públicas, etcétera. Eso por un lado. Yo me pregunto, ¿y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Consejo Nacional de Salarios, es decir, la institucionalidad que ya existe, que trabaja el tema de empleo público, salvo el servicio civil, no aparece por ningún lado? O sea, no. Y no sé si es que porque la ministra en este momento, la que lidera el Consejo Económico, porque, no sé, me imagino que eso fue una consultoría, la redacción del documento original, porque con todo respeto, y hay gente bastante destacable en el Mideplan que conozco, pero que yo sepa, no, o sea, un departamento robusto de empleo público en Mideplan, que yo sepa, porque me pueden corregir, no existe, ¿verdad? Con expertos en la materia, etcétera, etcétera. Entonces, yo no sé, digamos, o sea, ahora resulta que es el ministro de Planificación a partir del próximo gobierno, es como el superministro. O sea, ¿en qué momento sucedió esto? En materia tan delicada como es el derecho laboral, Patrick. Sí, Fernando, yo creo que es tal, digamos, la magnitud de lo que pareciera tenemos enfrente, que no es loco pensar, porque lo que pasa es que son como avanzadillas, no, porque en Costa Rica ya se ha dicho, no hay políticas de choque, es una de cal y otra de arena, así es a lo tico. Aquí hemos roto lo de a lo tico, ¿verdad? Sin que pueda yo decir que fue la época en Chile en donde para las políticas de choque sacaban los tanques, aquí no tenemos tanques, pero sí lo que tenemos enfrente es un nuevo, digamos, diseño institucional, ¿verdad? Se está abriendo la puerta a la intromisión política, es evidente, y van a poner orden. Es que eran muy elocuentes. Orden y progreso. Y ahí es donde está lo que yo veo con terror. Fernando, es que hoy, después de 12 meses en donde ante tus ojos ha crecido la miseria, más allá de los indicadores del coeficiente de Gini, no, el hambre en la calle, cuando salís a abrirse el portón, hoy esos llamados al orden
son muy bien recibidos o se corre el peligro de que sean Correcto. muy bien recibidos. ¿Te das Claro. cuenta? Correcto. Es eso lo que hace falta. Mano dura aquí. Es que mientras estás un poco en una zona de confort, eso te es más ajeno. Pero es que Costa Rica está perdiendo esa zona de confort. Y entonces, como hemos dicho otras veces, pues entonces se está centroamericanizando en ese sentido. Una Y ahí curva peligrosísima. ahí Peligrosísima. están las manos duras, ahí está Bukele, ahí están las manos duras, ¿verdad? Honduras, Guatemala. Sí, Claro, y vos date Honduras. cuenta, yo hoy me cayó en las manos una cosa de Otto Guevara que sí consideré, pues que Otto ya la sacó del estadio. Es, bueno, es documentando que cómo los profesores universitarios van a hablar de neoliberalismo y de coeficiente de Gini si son sus salarios los causantes de la desigualdad, de la creciente desigualdad social. Y yo ya esto lo escuché no en una caricatura que saca hoy Otto, no, lo escuché como un discurso serio y armado en el diálogo multisectorial. Y démonos cuenta de que además es que nosotros no podemos medir, se pueden medir los ingresos claro. en encuestas, pero nosotros no podemos, este país no mide la riqueza, no la mide. Es decir, eso está oculta, es una información que es muy difícil de capturar. Entonces, lo que sí no está oculto, porque vos le haces así al CICERE o no sé a cuál, y te salen los salarios. Claro, claro. Así, en el plenario permanentemente, así en un celular o en una tablet, Sí, y decía, y entonces 18 salarios en la UCR, te das cuenta lo perverso del juego, ¿verdad? Correcto. Porque hay factores que apuntan a las causas de la desigualdad, obviamente, pues eso, la riqueza concentrada en muy pocas manos, o todo lo que tiene que ver con lo que se ha llamado masculinización del sistema. ¿Qué pasa con la economía de los cuidados? ¿Cuál es el aporte que las mujeres damos y que no se nos paga y se nos manda a la miseria? ¿Verdad? No se aborda, por eso bueno, sí, que lo más fácil es... Y ahí para añadirte, ¿cuánto se habla no de más impuestos? ¿Cuánto se habla de evasión, elusión y en este país? O sea, con la misma fuerza que se habla de ese porcentaje mínimo. Un tema que no se toca, Fernando. Dolorosamente no se toca. ¿Y cuánto es el peso de eso en el déficit fiscal? Y en la desigualdad. Claro. Exactamente. En la desigualdad. Hay algo muy interesante que ustedes están planteando, porque si esta ley se aprobara y deja ese peso tan grande en ese ente, y estaba viendo yo ahora lo que significa cuando se toman decisiones en donde lo único que interesa, bueno, voy a meter así una cuñita muy rápido sobre lo que trae el semanario, sobre el manejo de esta pandemia que estamos cumpliendo, vamos a cumplir el 6 de marzo el primer caso, y que ahora apuntaba Patricia, somos un país más pobre, más desempleado, más desigual. Ese es el resultado que podemos hacer. Hoy hubo entrevista, que por cierto el presidente solo se las da a cierto medio, entrevista con el presidente en torno a ese tema. Bien, me hizo gracia porque nosotros estamos sacando un tema que tiene que ver con que la pandemia se haya manejado en la Comisión Nacional de Emergencia y se manejó por la vía de excepción. Hay quienes dicen, bueno, no, aquí la pandemia se debió haber manejado por los órganos, puede ser con una visión de emergencia, pero ven ustedes todas las contrataciones que se hicieron, porque como era de emergencia, se permite la vía de excepción, si quiere participa un par ahí, y ya, yo selecciono bueno, se le pagaron 600 y pico de millones a una organización que se llama AED, que tiene una enorme influencia, por parte, bueno, esto es una
la Comisión Nacional de Emergencia ahí opera prácticamente con las necesidades que la Comisión considera, pero una amplia coordinación con el presidente firmó ese decreto, y bueno, se fueron 660 millones que después dice la Contraloría que no hubo un manejo adecuado sobre los diarios entregados a las personas que lo necesitaban. Se le entregaron 1.200 millones de colones, permítame para ser más precisa, se le entregaron 1.200 millones de colones a la sociedad de Bernal Alagón. Y se le entregaron al diputado a través de nunca había participado en las decisiones de repartición de diarios. Y bueno, hay varios informes y todavía la Contraloría va a presentar otros sobre el manejo de los diarios. Bueno, esas son las decisiones que se toman esas son las situaciones que se dan más bien cuando las decisiones se toman desde el Ejecutivo sin que hayan contrapesos. En este caso había una vía de excepción, ¿verdad? En una emergencia nacional, y nos damos cuenta de que este manejo de los recursos públicos hoy tiene al Fondo Nacional de Emergencias con un 71% menos, o sea, se redujo en un 71% menos. No, y ya no alcanza. No alcanza. ¿Qué pasa si no lo decíamos? Terremoto, un Pero volcán. ¿qué pasa si mañana hay un terremoto? Exactamente. ¿Qué pasa si mañana hay un terremoto en este país? Bueno, por eso se hizo y se plantea de manera muy interesante, me parece, y con eso cierro nada más, el magistrado Cruz. Bueno, se plantea, ¿qué fue lo que se quiso en la constituyente? ¿Qué sentido tienen las autonomías? ¿Y cuándo se puede intervenir sobre poderes locales, hablando de las municipalidades? ¿Y cuánto se puede incidir sobre las universidades y sobre la caja? La interrogante sobre el Poder Judicial es muy clara, porque ahí están los 3 poderes tradicionales, dice. Entonces, bueno, ¿se estaría violando o no? Con esta ley, dice, él no lo puede contestar, pero suscita grandes interrogantes de por qué entonces ya la discusión es qué fue lo que se quiso con la constituyente. O sea, ¿por qué son necesarios entonces esos pesos y contrapesos? ¿Por qué es necesario que la Contraloría esté en manos, sea ese órgano que está ahí paralelo, a la par de la Asamblea Legislativa? ¿Qué pasaría con esta ley? ¿Quién va a nombrar, quién va a definir el perfil de la Contralora? ¿Quién va a definir el perfil de la defensora? De la persona que esté en la Defensoría o en la Contraloría. ¿Quién los va a evaluar? ¿Quién va a evaluar a los magistrados? ¿Quién va a evaluar a los docentes? ¿Y cómo? Pues esa es la necesidad tan grande de que se hayan creado estas divisiones de poderes, de esta atomización de poderes que habla el magistrado Cruz, de esta necesidad de las autonomías y de cuando las cosas se concentran solo en una instancia, en este caso por una emergencia, y de que esto no tenga ningún control, ningún contrapeso previo a, ¿verdad? Correcto. Bueno, finalmente son los recursos públicos los que están ahí en juego, son los recursos públicos los que se fueron en todas esas inversiones o en todos esos gastos, y nos falta más por publicar, que va a ser igual de terrible, pero nos falta más por publicar. Y Laura, y a nosotros nos falta otro programa, ¿verdad? En esta línea que lo vamos a armar, porque ya son las 6 de la tarde, ya llegamos al final nuevamente. Ahora nos vemos de ahí 15. Sí, exacto, exacto. Con todas las preguntas que Laura dejó ahí para tratar de contestarlas. Y las revelaciones que van a hacer, que ya nos anunció, ¿verdad? Gracias a Patricia Mora, a Laura Martínez, a Adrián Vega, de parte de Mauricio Álvarez y Fernando Celedón. Estamos cerrando esta emisión de Voces y Política y nos escuchamos la próxima semana. Buenas tardes. Buenas tardes. Voces y Política. Escuchó Voces y Política, una producción de la Escuela de Ciencias Políticas y el programa Kioscos Socioambientales. Escúchenos el próximo miércoles a las 5 de la tarde por Radio Universidad 96.7 FM. Voces y Política.